Estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas los de YouTube. Seguidme en Twitch. Es una orden, ¿eh? Y hoy vamos a seguir leyendo, amenizando esta noche, esta tarde, este buen día. Con Guerra y Paz. Vamos por la tercera parte, el capítulo 19. Vamos a ver qué nos depara esta maravillosa novela escrita en ruso originalmente y traducida al español hoy en el futuro. Madre mía, la tecnología es maravillosa. Al día siguiente, 3 de marzo, a las 2 de la tarde, 250 hombres, socios del club inglés y 50 invitados esperaban a la comida en honor del huésped de honor y héroe de la campaña austríaca, el príncipe Bagration. Al principio de recibir las noticias de Austerlitz, Moscú había quedado estupefacto, pero por ese entonces los rusos ya se habían acostumbrado de tal modo a las victorias que no podían creer las terribles noticias que recibían del ejército y buscaban la aclaración en algún hecho extraordinario como el causante de ese terrible suceso. En el club inglés, donde se reunían todos los hombres notables que poseían informaciones fiables e influencia, en el mes de diciembre, en los primeros momentos de la recepción de las noticias, no se escuchó nada. Los miembros con opinión propia, como el conde Rostopchin, el príncipe Yuri Vladimirovich Dolgorukov, Valuev, Markov, Vyazemsky, madre mía, cómo llevo los nombres, no se dejaron ver en el club y se reunieron en casas particulares, con sus círculos, evidentemente discutiendo las noticias recibidas y los moscovitas que repetían lo que oían, entre los que se contaba el conde Ilya Andreevich Rostov. Se quedaron durante un corto periodo de tiempo sin opinión definida sobre los asuntos de la guerra. Uno tras otro guardaron silencio, bromearon o tímidamente contaron rumores. Pero tras un tiempo, cuando los jurados salieron de sus salas de deliberación, aparecieron de nuevo los hombres de fuste para dar sus opiniones en el club, y de nuevo se habló clara y precisamente. Se hallaron las causas de aquel acontecimiento increíble, inaudito e imposible, es decir, que los rusos hubieran sido vencidos, y estas causas se escogieron, se meditaron y se ampliaron en todos los rincones de Moscú. Estas causas eran las siguientes: la traición de los austríacos, el mal avituallamiento, la traición del polaco Przewalski y del francés Langeron, la ineptitud de Kutuzov, y en voz baja también lo atribuían a la juventud e inexperiencia del emperador, que elegía gente mala e insignificante, pero las tropas eran extraordinarias y habían causado admiración por su valentía. Vamos, que la culpa de que perdiesen los rusos la batalla, pues se la echaban a los demás y no al propio ejército, ¿no? Los soldados, oficiales y generales eran héroes, pero el héroe de héroes era el príncipe Bagration, afamado por su acción en Schkegraben y la retirada de Austerlitz, donde fue el único que no fue quebrantado. Otra causa de que Bagration fuera elegido héroe en Moscú era que no tenía relaciones ahí, era de fuera. En su persona se rendía merecido homenaje al soldado ruso belicoso, recto, carente de relaciones e intrigas, cuyo nombre aún estaba relacionado con el recuerdo de la campaña italiana, y al rendirle tales honores se mostraba mejor el descontento y la desaprobación hacia Kutuzov. Si no existiera Bagration, habría que inventarlo. Sobre Kutuzov nadie hablaba y algunos, en susurros, le tachaban de veleta de la corte y sátiro. Por todo Moscú se repetían las palabras de Dolgorukov: el que juega con fuego acaba quemándose, consolándose de nuestra derrota con el recuerdo de las anteriores victorias, y las palabras de Rostopchin, que decía que al soldado francés hay que incitarle para la batalla con frases grandilocuentes, que al alemán hay que razonarle y convencerle de que es más peligroso huir, pero que al soldado ruso solamente hace falta contenerle y pedirle que vaya más despacio. Por todas partes se escuchaban nuevas narraciones sobre ejemplos particulares de la hombría de nuestros soldados y oficiales. Uno había salvado la bandera, otro había matado a 5 franceses, otro había cargado él solo con 5 cañones. También aquellos que no conocían a Berg decían que, herido de la mano derecha, había tomado el sable con la izquierda y había seguido adelante. Sobre Volkonsky no decían nada, y solo los que le conocían íntimamente lamentaban que hubiera muerto tan joven, dejando a su esposa embarazada y a su excéntrico padre. El 3 de marzo a las 2 de la tarde, en todas las salas del club se escuchaba el sonido de las conversaciones, y como el vuelo de las abejas en primavera, los miembros y los invitados del club iban y venían en todas direcciones.
Se sentaban, se levantaban, se reunían y se separaban con los uniformes, los fracs e incluso alguno con peluca y caftán. Los criados de librea, empolvados, con medias y zapatos, permanecían de pie en cada puerta y trataban de seguir muy atentamente cada movimiento de los miembros más renombrados. La mayoría de los presentes eran ancianos respetables con rostros anchos y autosatisfechos y firmes movimientos. En los rincones se divisaba a los jóvenes, a los oficiales. El joven y apuesto husar Rostov con Denisov conversaban con su nuevo amigo Dolohov, al que le habían sido devueltos los galones del regimiento Semyonov. Todos acaban en ov, madre mía. En los rostros de los jóvenes, especialmente en los de los soldados, se reflejaba ese sentimiento de respetuoso desprecio hacia los ancianos, que era como si expresara que de todos modos el porvenir era suyo. Nesvitsky estaba ahí como miembro antiguo del club, y Pierre también. Había engordado de cuerpo, pero adelgazado de cara. Tenía una mirada indiferente, cansada, casi infeliz, y se encontraba en la mitad de la sala, deseando evidentemente alejarse hacia alguna dirección. Le rodeaba una atmósfera de personas que se inclinaban ante él y su fortuna, y él, por costumbre de reinado, se dirigía a ellos con desprecio. Por la edad debía pertenecer a los jóvenes, pero por su riqueza pertenecía más al círculo de los ancianos. Los ancianos más notables constituían el centro de los grupos a los que se acercaban respetuosamente incluso los desconocidos a fin de escuchar. El mayor de los círculos se establecía alrededor del conde Rasputín y Nariskin. Rasputín decía que los rusos habían sido arrollados por los austríacos en su huida y que habían tenido que abrirse camino con las bayonetas entre los fugitivos. No sé si os dais cuenta, pero ocurre una cosa, que en toda la historia los jóvenes siempre han sido detestados, siempre han sido apartados. Nunca han tocado verdaderamente poder hasta que no llegaban a una edad determinada. Y aquí también se observa eso, como quien está en el centro son los ancianos, mientras que los jóvenes se ven apartados, ¿no? Se encuentran en los alrededores, en las periferias del poder, ¿no? Él nos lo puede decir, decía dirigiéndose a Dolohov y llamándole para que se acercara. Dolohov confirmaba las palabras de Rasputín. En otro lugar se comentaba confidencialmente que Uvarov había sido enviado desde San Petersburgo para conocer la opinión moscovita sobre Austerlitz. En un tercer grupo, Nariskin hablaba de la reunión del Consejo de Guerra austríaco, en el que Suvorov cascareó como un gallo en respuesta a la estupidez de un general austríaco. Shin, que se encontraba ahí, dijo queriendo bromear que se veía que Kutuzov ni siquiera había sido capaz de aprender de Suvorov la sencilla disciplina de cacarear como un gallo, pero los ancianos le miraron severamente, dándole a entender que ahí, en aquel día y de tal modo, resultaba inadecuado hablar sobre Kutuzov. El conde Ilya Andreevich Rostov, con paso de ambladura y aspecto preocupado, iba y venía con sus blandos zapatos del comedor a la sala, saludando apresuradamente y exactamente del mismo modo a las figuras importantes y a las que no lo eran, dado que las conocía a todas, pero sin olvidar mirar con alegría a su esbelto y joven hijo. Se acercó a Dolohov, le estrechó la mano y, acordándose de la historia del oso, se echó a reír. Te ruego que vengas a visitarnos, dado que eres amigo de mi hijo. Ahí juntos habéis hecho heroicidades. Ah, Vasily Ignatich. En ese momento un criado con rostro asustado se dirigió al conde. ¡Ha llegado! Sonaron las campanillas, los decanos se lanzaron hacia adelante, los miembros que se encontraban dispersos por las habitaciones se agolparon en un solo montón, como el trigo sacudido con una pala, hacia la puerta de la sala principal. Ante todos entró Bagration sin sable ni sombrero, dado que era costumbre del club, y sin el gorro de Astracán y la nagaica en la espalda como acostumbraba verle Nikolai Rostov, sino con un nuevo ajustado uniforme con la cruz de San Jorge, con las sienes rapadas, lo que era evidente que se había hecho hacía poco tiempo y que influía negativamente en su fisonomía. Untado de pomada e incómodo como si estuviera más acostumbrado a caminar por un campo batido, como había marchado frente al regimiento de Kursk en Schkegraben, que por el parquet. En su rostro había una expresión tímida y solemne, que junto con su recia y masculina fisonomía le otorgaba un aspecto incluso algo cómico. Blekeshov y el conde Alexei Uvarov iban tras él, y como huésped le invitaron respetuosamente a pasar adelante. Bagration se mostró confuso sin querer servirse de esa cortesía, y finalmente pasó. Los decanos le salían al encuentro y le decían algunas palabras sobre la hospitalidad moscovita, sobre el honor de tenerle como invitado y cosas similares, y como apoderándose de él, lo rodearon y lo condujeron a la sala.
pero era imposible atravesar las puertas a causa de la gente apelotonada que se apretaban unos a otros y miraban al héroe por entre los hombros, como si fuera un bicho raro. El conde Ilya Andreevich riéndose y diciendo: «Querido mío», se abría paso por la muchedumbre y conducía a los invitados. Los sentaron y los rodearon de hombres de fuste. El conde Ilya Andreevich se abrió de nuevo paso a través de la muchedumbre y reapareció al cabo de un minuto con otro decano portando una gran bandeja de plata que le llevó al príncipe Bagration. En la bandeja había unos versos. Bagration, al ver la bandeja, miró asustado como pidiendo ayuda y salvación, pero al darse cuenta de que no se la brindaban, tomó la bandeja con decisión con ambas manos y miró al conde enfadado y rabioso como si le dijera: «¿Qué más quiere de mí, verdugo?». Alguien, solícito, cogió la bandeja de manos de Bagration, dado que él parecía tener la intención de seguir sujetándola hasta la noche e ir así a la mesa, y llamó su atención sobre los versos. «Bueno, los leeré», fue como si dijera Bagration, y comenzó a leer con el aspecto concentrado y serio con el que leía los partes del regimiento. El propio autor, Nikolev, tomó los versos y se puso a leerlos. El príncipe Bagration bajó la cabeza y escuchó como se escucha el Padre Nuestro en la iglesia. Sé el orgullo del siglo de Alejandro y proteja a nuestro Tito en el trono. Sea a la vez un jefe temible y un buen hombre, maestro en la patria y César en la batalla. Sí, el afortunado Napoleón, al haber conocido cómo es Bagration, ya no osará molestar a los Aquiles rusos. Pero Nikolev no pudo terminar de leer los versos, dado que la potente voz del mayordomo anunció: «¡La comida está lista!». Las puertas se abrieron. Desde el comedor sonaron los acordes de retumbe el trono de la victoria que se regocijan los valientes rusos, y el conde Ilya Andreevich miró con enfado a Nikolev, que continuaba la lectura. Todos se levantaron, demostrando que la comida es más importante que los versos, y de nuevo Bagration fue delante de todos hacia la mesa. Le sentaron, en primer lugar, entre dos Alejandros, Bekleshov y Nariskin, lo cual también tenía sentido en relación con el nombre del emperador. 300 personas se distribuyeron en la mesa de forma tan natural como el agua se desliza hacia las zonas hondas. Cuanto más importantes eran, más cerca se sentaban del invitado de honor. Antes de la comida, el conde Ilya Andreevich presentó al príncipe a su hijo, del que estaba firmemente convencido que era un héroe mayor que el propio Bagration, y este, reconociéndole, dijo algunas torpes palabras, como todas las que había dicho ese día. El conde Ilya Andreevich, resplandeciente, miraba a su alrededor, convencido de que todos estaban igual de contentos que él, en su opinión, importantísimo y extraordinario día. Nikolai Rostov había conocido ese día a Dólokhov, y ese extraño personaje le impresionó y le atrajo, como les pasaba a todos. Nikolai no se separaba de él y a su lado, por intercesión de Bagration, se sentó cerca del centro. Frente a ellos se sentaba Pierre con su séquito y el príncipe Nevsky. El conde Ilya Andreevich se sentaba enfrente de Bagration con otros decanos y agasajaba al príncipe personificando la hospitalidad moscovita. Sus esfuerzos no habían sido en vano. Los menús, de vigilia y de carne y leche, fueron suntuosos, pero él no pudo estar del todo tranquilo hasta el final de la comida. En el segundo plato los camareros empezaron a descorchar las botellas y a servir champán. El conde Ilya Andreevich intercambió miradas con otros decanos. «Habrá muchos brindis, es hora de empezar», susurró él, y tomando la copa en la mano, se levantó. «A la salud de su majestad el emperador», proclamó él, y en ese instante sus bondadosos ojos se humedecieron de lágrimas cuyo sentido desconocía. Todos se levantaron, de nuevo empezaron a tocar, que retumbe el trueno, y todos gritaron «¡Hurra!». Bagration gritó con la misma voz con la que gritaba en el campo de Sgegraben. La entusiasta voz de Nikolai se escuchó sobre el coro de las 300 voces. Poco le faltó para echarse a llorar. Se bebió la copa de un trago y la arrojó al suelo. Muchos siguieron su ejemplo. Acababan de acallarse las voces y los criados recogían la rota cristalería del suelo. Todos comenzaban a sentarse, sonriéndose de sus gritos, y se cruzaban palabras entre extremos distantes de la mesa, cuando el conde Ilya Andreevich se levantó de nuevo y propuso un brindis a la salud del héroe, el príncipe Bagration, y sus ojos se humedecieron aún más. De nuevo gritaron «hurra», y junto con la música se escuchó el coro que entonaba la cantata de Pavel Ivanovich Kutuzov. Inútiles son todos los obstáculos para los rusos. La valentía es garantía de victoria. Tenemos con nosotros a Bagration. Todos nuestros enemigos se arrodillarán. En cuanto la canción terminó, siguieron más y más brindis, ante los que el conde Ilya Andreevich derramó más y más lágrimas, se rompió más cristalería y se oyeron más gritos.
Bebieron a la salud de Belkeshov, Nariskin, Uvarov, Dolgorukov, Apraxin, Valuev, a la salud de los decanos, a la salud del gerente, a la salud de todos los miembros del club. Es decir, que iban más borrachos. Madre mía. Pierre estaba sentado enfrente de Dolokhov y Nikolai Rostov, y Nikolai no podía evitar reírse interiormente del extraño personaje que era ese joven adinerado. Pierre, cuando no comía, entornaba los ojos y fruncía el ceño, miraba el primer rostro con el que su mirada tropezaba, y con aspecto de absoluto distraimiento se hurgaba la nariz. Antes tampoco había tenido aspecto de joven sagaz, pero al menos se encontraba alegre. Ahora ese mismo rostro expresaba apatía y cansancio. A ojos de Rostov parecía un idiota. Aquí somos Team Pierre. Y Rostov es un hijo de puta. Hombre, ya. Y vemos cómo, desde que es rico, Pierre está triste. Importante eso, también. En el instante en que Rostov le miraba sorprendido por su aspecto embotado, Pierre razonaba sobre la batalla de Austerlitz. Decía que había estado mal comandada y que hubiera sido necesario atacar el flanco derecho. Rostov, que estaba hablando con su vecino, dijo en ese momento: «Nadie ha visto mejor que yo la batalla de Austerlitz en toda su extensión». «Dígame», dijo de pronto Pierre dirigiéndose a él, «¿por qué razón, cuando nuestro centro fue quebrado, no pudieron colocarlo entre dos fuegos?» «Porque no había nadie para dar las órdenes», respondió Dolokhov. «Tú serías bueno para la guerra», añadió él. Rostov y Dolokhov se echaron a reír. Pierre les dio la espalda apresuradamente. «Mira que sí que son... ¡Qué hijos de puta! ¡Se están metiendo con Pierre! ¿Cómo es posible?» «Dejar a Pierre en paz, hombre». Cuando bebieron a la salud del emperador, estaba tan embebido en sus pensamientos que no se levantó, y su vecino de mesa le dio un codazo. Él se levantó y se bebió la copa, mirando en derredor. Aguardó a que todos se sentaran, y él también se sentó. Miró a Dolokhov y enrojeció. Después de los brindis oficiales, Dolokhov propuso a Rostov un brindis por las mujeres hermosas, y con rostro grave, pero con una sonrisa en las comisuras de los labios, se volvió a Pierre. Pierre bebió distraídamente sin mirar a Dolokhov. El criado que repartía la cantata de Kutuzov colocó una hojita junto a Pierre como invitado de mayor importancia. Él quiso cogerla, pero Dolokhov se la arrebató de la mano y comenzó a leerla. Pierre inclinó sobre la mesa todo su grueso cuerpo. «Démela. Es una descortesía», gritó él. «Está bien, conde», le susurró su vecino a Bezukhov, que sabía que Dolokhov era un pendenciero. Dolokhov miró a Pierre con sorpresa, con unos ojos completamente distintos, luminosos, alegres, crueles y con una sonrisa como si dijera: «Esto es lo que me gusta». «No se lo doy», dijo con claridad. «Mira, Dolokhov, mira. Dolokhov, te voy a matar yo, hombre». Pierre comenzó a resoplar como si tuviera un nudo en la garganta. Usted, canalla». «¡No, no!» Le retó a un duelo. «No, Pierre, no. No. No, me lo van a matar a Pierre, Que no sabe pelear». Usted, canalla, le reto a un duelo», exclamó él, y ni su vecino de mesa ni Nesvitsky pudieron contenerle. Se levantó y salió de detrás de la mesa. Ahí mismo, en el club, Rostov, que aceptó ser el padrino de Dolokhov, acordó con Nesvitsky, padrino de Bezukhov, las condiciones del duelo. Pierre se marchó a casa, pero Nikolai y Dolokhov se quedaron en el club hasta muy entrada la noche, escuchando cantar a los cíngaros. «Él se encuentra en desventaja», le dijo Dolokhov a Rostov. «Tiene unas rentas de 300.000 rublos que perder, y en cualquier caso el escándalo le perjudicará, y yo solo me juego a la linda viudita. Hasta mañana en Sokolnik. Me dice mi olfato que le voy a matar». «Que me lo van a matar, Pipe. Que Pierre no sabe disparar». Aquí acaba el capítulo 19, ahora seguimos, pero madre mía. Es que no puede ser esto, por favor. Seguimos, Hasta que no llegue el duelo no nos vamos de aquí, Vamos a seguir. Al día siguiente, en Sokolnik, Pierre estaba igual de distraído, disgustado, con el ceño fruncido, mirando a su alrededor a la nieve derretida, a los árboles desnudos y a los padrinos, que medían los pasos con preocupación. No, que llega ya el duelo, no. Tenía aspecto de estar preocupado por cosas que en absoluto tenían que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Es que no está ni focus, lo van a matar.
Y realmente desde por la mañana había desplegado sus mapas y había distribuido los ejércitos para una nueva batalla de Austerlitz en la que Napoleón fuera derrotado. No solamente no se despidió de su mujer ni de ningún otro, sino que como acostumbraba se dejó arrastrar por las ocupaciones intelectuales, intentando olvidarse del presente, acordándose solamente de vez en cuando que ese día iba a disparar con una pistola de verdad contra un pendenciero y que no sabía disparar. ¿Qué no sabe disparar? Pipe, que no sabe disparar, que no, que me lo van a matar. Que es un intelectual, hombre. La llegada de Nesvitsky le hizo recordar muy vivamente lo que le esperaba y este intentó, repitiéndole lo que había sucedido el día anterior, mostrarle que no tenía razón y lo más importante, que era una inconsciencia retar a un tirador como Dolokhov y concederle el primer disparo. No quiero inmiscuirme, pero todo esto es una estupidez, dijo Nesvitsky. Sí, es terriblemente, terriblemente estúpido, dijo Pierre frunciendo el ceño y rascándose. Entonces permíteme que lo arregle, dijo levantándose con alegría Nesvitsky, que no era un hombre en absoluto sanguinario. Nesvitsky también me cae bien, fíjate. ¿Arreglar el qué? Preguntó Pierre. Ah, sí, el duelo. No, da igual, añadió él. Ellos ya están listos. Cuando los padrinos hacían el último intento de reconciliación usual, Pierre en silencio pensaba en otra cosa. Dígame solamente cómo y a dónde de ir y dónde de disparar. Cuando se lo dijeron, sonrió bondadosa y distraídamente diciendo «Nunca he hecho esto», y comenzó a preguntar sobre el tipo de gatillo y a admirarse de las divertidas invenciones de Schneller. Él hasta el momento nunca había sostenido en la mano una pistola. Dolokhov sonreía alegremente y miraba luminosa y severamente con sus bellos e insolentes ojos azules. Pierre necesita practicar jugando al Fortnite. Sí, porque además no solo aprender a disparar, sino también a construir. Pero que me lo van a matar. Al menos que Pierre realmente quiera morir, ¿eh? Igual Pierre se quiere suicidar. Recordemos que estaba triste. No quiero el primer disparo, dijo él. ¿Para qué le voy a matar como a un pollito? Aún así la suerte va a estar de mi parte. Rostov, siendo un padrino inexperto, estuvo de acuerdo, enorgulleciéndose de la grandeza de su nuevo amigo. Les dieron las pistolas y les mandaron que se alejaran entre 15 y 20 pasos, disparando en cualquier punto de esa distancia. ¿Así que ahora puedo disparar? Preguntó Pierre. Sí, cuando llegues a la barrera. Pierre cogió con su mano grande y rojiza, tímida y cuidadosamente la pistola, temiendo evidentemente dispararse a sí mismo y ajustándose las gafas, y además lleva gafas, es verdad. ¡Ay! Temiendo evidentemente dispararse a sí mismo y ajustándose las gafas, fue hacia el árbol. En cuanto llegó, levantó la pistola y disparó sin apuntar. Todo su cuerpo se estremeció, incluso se tambaleó a causa del ruido de su disparo, y después él mismo se sonrió de su impresionabilidad. Dolokhov cayó soltando la pistola. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Qué estupidez! Gritó entre dientes y agarrándose al costado del que emanaba sangre con la mano. Pierre se acercó a él. «¡Oh, Dios mío!», alcanzó a decir, deteniéndose frente a él de rodillas. Dolokhov le miró, frunció el ceño y señalando a la pistola dijo «Dámela». Rostov se la dio. Dolokhov se sentó en el suelo. Su mano izquierda estaba empapada en sangre, se la secó con la levita y se apoyó sobre ella. «Por favor», le dijo a Pierre, «por favor, a la barrera». Pierre, apresuradamente, con un cortés deseo de no hacerle esperar, se alejó y se quedó de pie frente a Dolokhov a 10 pasos de él. Vamos a ver si me he enterado muy bien de lo que ha pasado aquí. Pierre ha disparado a Dolokhov antes de que empezara el duelo sin querer. Muy cómico todo, ¿eh? Pierre, apresuradamente, con un cortés deseo de no hacerle esperar, se alejó y se quedó de pie frente a Dolokhov a 10 pasos de él. De lado, cúbrete el pecho con la pistola. El pecho, gritó Nesvitsky. Pierre permanecía de pie con una indefinible sonrisa de lástima, mirando a Dolokhov a través de las gafas. Dolokhov levantó la pistola. Las comisuras de sus labios continuaban sonriendo, los ojos le brillaron con el esfuerzo y la rabia de las últimas fuerzas reunidas. Nesvitsky y Pierre cerraron los ojos y escucharon al mismo tiempo el disparo y el desesperado grito de rabia de Dolokhov. «¡Que el diablo la lleve! ¡Me ha temblado la mano! ¡Llévenme! ¡Llévenme!». Pierre se dio la vuelta y quiso acercarse, pero después cambió de opinión y con el ceño fruncido se fue hacia su coche. Durante todo el camino fue murmurando algo y no respondió a las preguntas que le hacía Nesvitsky. Es decir, este duelo no es como el duelo que nosotros nos imaginábamos, desde que se ponían espalda con espalda
y andaban pasos así de espaldas hasta que dijeran listos y se daban la vuelta y el primero que disparase mataba al otro, sino que el duelo ruso, el duelo de pistolas ruso es más hardcore aún, porque es el primero que dispara, es decir, se ponen lejos y tú, si eres el primero en disparar, disparas y si el otro sigue vivo, te tiene que disparar. Hasta que uno de ellos muera, es como esto, pero vamos a ver. Pero ¿qué clase de duelos son estos? Porque aquí no se trata de suerte. Suele ganar quien tiene el primer disparo. En este caso lo había tenido Pierre, que había disparado a Dolokhov en el costado. Y Dolokhov se levanta con sus dos huevos rusos, toreros. Y dice, no, que yo también te voy a disparar. Y al final no le consigue dar porque le tiembla la mano por el dolor. ¿Pero qué clase de duelo es este? Y luego hablan del oeste, el oeste norteamericano. Pero vete tú a Rusia a hacer un duelo. Por lo menos con los duelos del oeste tenías cierta oportunidad si eras bueno. Te das la espalda, vas así, papá, ¡pum! Pero con esto, la única oportunidad que tienes es que te toque primero. Porque si no, madre mía, madre mía. Vamos con el capítulo 21, que esto está ultra interesante. Es que las aventuras de Pierre son top. Últimamente, Pierre se veía con su mujer, o bien por las noches, o bien en presencia de las visitas, de las que tenía la casa llena, tanto en San Petersburgo como en Moscú. En la noche del 4 al 5 de marzo no se fue a acostar con su mujer y se quedó en el enorme despacho de su padre, el mismo en el que el anciano conde había muerto. Estuvo tumbado, pero no durmió durante toda la noche, y estuvo caminando delante y atrás por el despacho. El rostro de Dolokhov, sufriendo, muriendo, rabioso y fingiendo bravura, no se le iba de la imaginación, y resultaba necesario, inexorablemente necesario, que se detuviera y reflexionara sobre el significado de ese rostro, el significado y la suerte de ese rostro en la vida y toda esa vida pasada. Los recuerdos del pasado provocaron que rememorara lo que había sucedido desde el momento de su boda, y su boda había seguido de manera tan inmediata a la muerte de su padre. Había tenido tan poca ocasión de habituarse a la nueva situación que le parecía que ambas cosas habían ocurrido al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado?, se preguntaba a sí mismo. ¿De qué soy culpable? Sí, todos esos horribles recuerdos de cuando yo, después de la cena en casa del príncipe Vasily, dije esas estúpidas palabras. La amo. Ya entonces me di cuenta de que no era así, simplemente fue eso lo que me salió. Recordó la luna de miel, experimentó vergüenza, la misma que sintiera entonces y durante toda la primera época. Había un recuerdo que era para él especialmente vivo, ultrajante y abochornante, el de cómo una vez, al poco de su boda, entró del dormitorio al despacho, cubierto por una bata de seda, y allí encontró a su administrador, que se levantó respetuosamente, y mirando al rostro de Pierre y a su bata, sonrió levemente como expresando con esta sonrisa la respetuosa comprensión a la felicidad de su patrón. Pierre se ruborizaba cada vez que recordaba vivamente esa mirada. Al recordarlo, en aquel instante exhaló un suspiro. Recordaba cuando aún la veía hermosa, como ella le impresionaba con su arrogancia, su tranquilidad, su naturalidad y elegancia para moverse en las altas esferas. Cómo le impresionaba su habilidad para manejar la casa de manera aristocrática. Después recordó cómo él, acostumbrado ya a ese estilo de elegancia con el que ella sabía revestir su casa y a sí misma, comenzó a buscar la esencia de su esposa y no la encontró. Tras los elegantes modos no había nada. Los modos lo eran todo, y su frialdad continuaba. Recordaba cómo entornaba los ojos moralmente para encontrar un punto de vista desde el que poder ver algo mejor, alguna esencia, pero no había ninguna. Pero en ella no había ningún tipo de descontento a causa de esa carencia. Estaba satisfecha y tranquila, en su sala revestida de tela de damasco con collares de perlas sobre sus seductores hombros. Anatol iba a visitarla, le pedía dinero y le besaba los hombros desnudos. Ella le rechazaba como a un amante. Su padre, en broma, intentaba despertar sus celos y ella decía con una tranquila sonrisa que no era tan tonta como para estar celosa y que su esposo hiciera lo que quisiera. La escena te recordó a Barry Lyndon, sí, la verdad es que sí, pero madre mía, Madre mía con los de los rusos. Y vemos también que nuestro querido Pierre, pues yo creo que su mujer le pone los cuernos, le es infiel, ¿no? Eh, si no me equivoco, es lo que yo entiendo de todo esto que nos está contando Tolstoy, obviamente de manera maravillosa. Pierre le preguntó una vez que si no tenía síntomas de embarazo. Ella se echó a reír con desprecio y le dijo que no era tonta como para desear tener hijos y que de él no los tendría. Hostia, vaya con la mujer, Muy bien ahí. Saca el puñal, ¡pum!
al pecho. Después recordó la simpleza y la grosería de sus pensamientos y la vulgaridad de las expresiones. No soy tonta, vete a paseo, propias de ella, a pesar de haber sido educada en un ambiente aristocrático. Con frecuencia, observando el éxito que tenía a ojos de los hombres y mujeres jóvenes y viejos, Pierre no alcanzaba a comprender por qué no la amaba. Al pensar en sí mismo durante esa época solo pudo recordar un sentimiento de atontamiento, de no querer darse cuenta de la verdad, con el que vivía y que no le permitía tomar las riendas de su propia vida, un sentimiento de estupefacción, de indiferencia y de desamor hacia ella, y un constante sentimiento de vergüenza por no encontrarse en su lugar, por haber adoptado la estúpida situación de hombre feliz, poseedor de una belleza, incluso cuando se encontraba con su ayuda de cámara, al salir de la habitación de su esposa con una bata de seda bordada que ella le había regalado. Después recordó cómo sus condiciones de vida habían cambiado imperceptiblemente, de forma ajena a su voluntad, cuando se vio arrastrado a esa vida de gran señor, de aristócrata ocioso, que él, educado en las ideas de la Revolución Francesa, juzgaba antes tan severamente. Todos le sacaban dinero por todas partes, le pedían dinero y lo achacaban a alguna causa. Tenía todo su tiempo ocupado, le requerían para los asuntos más triviales, visitas, salidas, almuerzos, pero estos requerimientos se sucedían los unos a los otros sin descanso, y eran hechos de una manera tan directa y con un convencimiento tal de que así debía ser, que ni siquiera se le ocurría que podía rechazarlos. Pero en San Petersburgo, antes de su partida, recibió una carta anónima, en la que escribían que Dolokhov era el amante de su mujer, y que él no veía bien a través de sus gafas. Que igual Pierre es más listo de lo que pensamos. Él tiró la carta al fuego, pero no dejó de pensar en ella. Era cierto que Dolokhov era el que más cercano se encontraba de su mujer. Cuando llegó a Moscú se encontró al día siguiente a Dolokhov en el club tras la comida, y ahora Dolokhov se encontraba sentado en la nieve frente a él, sonriendo con esfuerzo y muriendo entre maldiciones. Pierre era una de esas personas que, a pesar de su aparente debilidad de carácter, no buscan un confidente para sus penas. Las sufría en soledad. Ella ha sido la culpable de todo. Ella, sin temperamento, sin corazón, sin inteligencia, se decía a sí mismo. ¿Pero qué saco con esto? ¿Por qué me casé con ella? ¿Por qué le dije la amo, si era una mentira y algo aún peor? Se dijo a sí mismo. Soy culpable y he de pagar. ¿Pero con qué? ¿Con la deshonra de mi nombre? ¿La infelicidad de mi vida? ¡Bah! Eso es todo un absurdo, pensó él. A Luis XVI le mataron porque era deshonesto y un criminal. Después mataron a Robespierre. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es el culpable? Nadie. Vive mientras te quede vida. Es posible que mañana mueras como yo he estado a punto de morir hace una hora, como ha muerto ese Dolokhov. ¿Y merece la pena atormentarse con eso, cuando la vida es un solo segundo en comparación con la eternidad? No necesito nada, me basto solo. ¿Qué he de hacer? Y de nuevo se le planteaba la pregunta, ¿por qué me casé con ella? ¿Pero dónde diablos le iba a llevar esa galera? Recordó y sonrió. ¡Qué grande es Pierre, eh! ¡Qué grande es Pierre! Somos Team Pierre, Love. No sé hacer el corazón con las manos, da igual. Love. Por la mañana, cuando el ayudante de cámara descubrió con sorpresa que el conde no se había acostado, entró en el despacho y encontró a Pierre, ya calmado, tumbado en la otomana leyendo. La condesa me ordenó preguntar si estaba usted en casa, dijo el ayuda de cámara, pero no le dio tiempo a terminar de decirlo cuando la propia condesa, vestida con una bata de raso blanco, bordada en plata y sencillamente peinada, dos enormes trenzas rodeaban como un diadema dos veces su seductora cabeza, entró en la habitación tranquila y majestuosamente, aunque en su hermosa y marmórea frente había una arruga de enojo. Está enfadadísima porque ha muerto su amante. Ella, con su tacto característico, no habló en presencia de la ayuda de cámara. Sabía del duelo y había ido a hablar sobre él. Esperó mientras el ayuda de cámara servía el café y con un gesto majestuoso le mostró la puerta. Pierre, como un escolar pillado infraganti, la miraba tímidamente a través de las gafas. Se puso a comer por hacer algo, aunque no tenía apetito. Ella no se sentó. ¿Cómo se ha atrevido a hacer eso?, preguntó ella. ¿Yo? ¿Yo qué?, dijo Pierre. ¿Qué ha hecho? Comprometer a su esposa. ¿Quién se ha dicho que es mi amante? ¿Quién te ha dicho que es mi amante?, dijo ella en francés, con su vulgar forma de hablar, revolviendo el interior de Pierre al pronunciar la palabra amante, como todas las palabras que siguieron. Él no es mi amante y tú eres un tonto. Ahora seré el hazmerreír de todo Moscú solo porque tú, borracho y fuera de ti, retaste a duelo a un hombre que no te había hecho nada. Lo sé, pero... Tú no sabes nada. Si fueras más inteligente y agradable, pasaría más tiempo contigo y no con él. Y está claro que a mí me gusta más estar con un hombre inteligente que contigo.
Recordemos que no era su amante, pero que le gusta más pasar el tiempo más con él, con Dolohov. Y por cierto, vaya mujer, vaya relación más tóxica, Pierre, por favor. Cariño mío, sal de ahí, huye. Vete, coge el dinero y vete. ¿No se te ha ocurrido nada mejor que matar a un hombre 1000 veces mejor que tú? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero te quieres callar ya la boca, mujer, hombre. Me estaba poniendo nervioso, ¿eh? No diga más, dijo Pierre, enrojeciendo y alejándose de ella. Es suficiente. ¿Qué es lo que quiere? Sí, mejor que usted. Y rara sería la mujer que con un marido como usted no se buscara amantes. Por el amor de Dios, cállese, señora. Lo mejor es que nos separemos. ¡Vamos! 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 Dijo Pierre con voz suplicante. No supliques, Pierre, dilo firmemente. Sí, separarse. ¿Para qué me quede sin nada y con la vergüenza de haber sido repudiada por mi marido? Nadie sabe qué clase de marido es. Helene estaba roja, con una expresión tal de rabia en los ojos como Pierre nunca había visto en ella. Separarse, disculpe, solo si me cede todas sus posesiones. Estoy embarazada y no de usted. Pero vamos a ver. Por favor, decidme que esto no es cierto. Que no está, esta mujer no está diciendo lo que está diciendo. Está diciendo, me separo, sí, me das todo y encima estoy embarazada y no es de ti. ¡Arg! ¡Vete o te mato! Gritó Pierre reflejando el rostro de su padre y tomando el tablero de mármol de la mesa y con una fuerza aún desconocida para él, dio un paso y lo levantó sobre ella. Helene de pronto se echó a llorar, su rostro se descompuso y se echó a correr. Pierre arrojó el tablero y mesándose los cabellos comenzó a pasearse por la habitación. Una semana después, Pierre entregó a su mujer un poder para... ¡No! ¡No! Una semana después, Pierre entregó a su mujer un poder para administrar todas las propiedades de la Gran Rusia, que constituían más de la mitad de su fortuna, y partió solo hacia San Petersburgo. Y aquí acaba el capítulo 21. Le ha dejado todo. La mitad. ¿Ves? Ahí, chicos, empezó lo de la separación de bienes. Para que veáis. No, es broma, pero yo no le hubiese dicho nada. A ver ahora las aventuras de Pierre en solitario en San Petersburgo. Yo creo que se va a drogar, a beber alcohol y a hacer el amor con todo tipo de concubinas. Y concubinos también. Yo creo que Pierre le da a todo, ¿eh? Yo creo que a Pierre le gusta porque es un intelectual y le da a todo. Los intelectuales no tienen sexo, son como los ángeles. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir con el capítulo 22 porque estamos a tope, ¿eh? Habían pasado 2 meses desde que se recibieran noticias en Lisegori sobre la batalla de Austerlitz y sobre la desaparición del príncipe Andrei. Recordemos que el príncipe Andrei, que es otro también top, ¿vale? Está desaparecido. Creo que le dispararon o algo así, o no sé qué le pasó con él, pero que está desaparecido, no está muerto, aunque creen que está muerto. A pesar de todas las búsquedas, su cuerpo no había sido encontrado y a pesar de todas las cartas enviadas a través de la embajada, no se encontraba entre los prisioneros. Y lo peor de todo, quedaba en todo caso la esperanza de que hubiera sido recogido en el campo de batalla por los habitantes de la zona y que pudiera estar convaleciente o moribundo, solo entre gente extraña y sin fuerzas para dar noticias. En los periódicos a través de los que el príncipe tuvo por primera vez noticias de la batalla de Austerlitz, venía escrito de manera muy escueta e indefinida que los rusos habían tenido que batirse en retirada, pero que se habían retirado en completo orden. Pero el anciano príncipe comprendió a través de esas noticias oficiales cómo había sido la cosa, y a pesar de que no sabía nada de su hijo, esas noticias le destrozaron. Estuvo 3 días sin salir de su despacho y durante todo el día, según vio Tijón, se dedicó a escribir cartas y a mandar montones de sobres a correos dirigidos a las más importantes personalidades. Se acostaba a dormir a la hora de costumbre, pero el dirigente Tijón se levantaba por la noche de su camastro en el cuarto de los criados y acercándose cautelosamente a la puerta del despacho, escuchaba que en la oscuridad el anciano príncipe andaba tanteando por su habitación, graznando y rezongando algo para sí. Una semana después de la recepción de los periódicos con noticias sobre la batalla de Austerlitz, llegó una carta de Kutuzov, en la cual él, sin esperar a que se lo requirieran, informaba de la suerte que había corrido su hijo. Ante mis ojos su hijo, escribía Kutuzov, con la bandera en la mano, a la cabeza del regimiento, cayó como un héroe, digno de su padre y de su patria. Si está vivo o muerto, a pesar de todos mis esfuerzos, hasta el momento no puedo saberlo. Me consuelo como usted con la esperanza de que esté vivo, puesto que en caso contrario se encontraría entre los oficiales hallados en el campo de batalla, cuya relación me han hecho llegar a través de parlamentarios. ¡Ah, ya sé dónde está Andrei, que lo acabo de recordar! Andrei está con Napoleón. Recordemos, fue atrapado y fue llevado ante Napoleón. Está con Napoleón.
Al recibir estas noticias, bien entrada la tarde, estando solo en su despacho, el anciano príncipe no dijo nada a nadie. Según su costumbre, al día siguiente fue a dar su paseo y estuvo taciturno con el administrador, con el jardinero, con el arquitecto y a pesar de que tenía aspecto de enojo, no dijo nada a nadie. Cuando a la hora acostumbrada la princesa María entró en su despacho se encontraba tras el torno trabajando, pero no se volvió hacia ella como era su costumbre. Hizo un movimiento de cabeza hacia ella, pero cambió de opinión como si no se decidiera. Ah, la princesa María, dijo él de pronto artificialmente, y tiró el escoplo. La rueda dio aún unas vueltas a causa de la inercia. La princesa María recordaba durante mucho tiempo el apagado chirrido de la rueda, que se fundió con lo que sucedió a continuación. La princesa María se acercó a él, vio su rostro y de pronto sintió que algo la abandonaba. La felicidad, el interés, el amor a la vida. En un instante no quedó nada de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por el rostro de su padre, por un rostro que no era triste ni abatido, sino colérico y artificialmente contenido, se dio cuenta de que una terrible desgracia pendía sobre ella y la aplastaría, la más terrible desgracia de la vida, que aún no había padecido, la desgracia irreparable e incomprensible, la muerte de aquel a quien quieres. Madre mía. Padre, Andrei, dijo ella, la torpe y desgarbada princesa, pero con una pena tan indescriptible, encantadora y cautivadora, y una abnegación que su padre no resistió su mirada y se dio la vuelta. Él ya no existe, gritó estridentemente, como si quisiera echar a la princesa con ese grito. La princesa no perdió el equilibrio ni sintió vaídos. Ya estaba pálida, pero cuando oyó esas palabras, su rostro se transfiguró, y no para expresar mayor sufrimiento, sino al contrario, algo brilló en sus luminosos y bellos ojos, como si una alegría, una elevada alegría, se derramara en medio de esa intensa pena que sentía. Olvidó todo el temor que experimentaba hacia su padre, que era el más intenso de sus sentimientos. Se acercó a él, le tomó de la mano y le acercó hacia sí, y ya levantaba la otra mano para abrazar su enjuto y fibroso cuello. La princesa María se alegra de que Andrei haya muerto, o supuestamente haya muerto, no lo entendió muy bien. No se aleje de mí, lloremos juntos. Las lágrimas seguían en sus ojos. El anciano la rechazó con enojo. Miserables canallas, gritó él. Perder un ejército, perder vidas, ¿para qué? Ve a decírselo a Liza. Sí, yo se lo diré. La princesa, que no se encontraba con fuerzas para estar de pie, se sentó en una butaca y lloraba sin enjugarse las lágrimas. Veía a su hermano en el instante en el que se despidió de ella y de Liza, con su aspecto desdeñoso. Le veía en el momento en el que tierna y burlonamente se colgó la imagen. ¿Habría llegado a creer? ¿Se habría arrepentido de su incredulidad? ¿Estaría él ahora ahí? Pensaba ella. Padre, dígame cómo ha sido, preguntó ella entre lágrimas. Bueno, está triste, está triste. Vete, le han matado en la batalla, a la que mandaron a morir a los mejores hombres y el honor de Rusia. Váyase, princesa María. Ella se levantó y se marchó, pero recordando el estado de su cuñada, atormentada, intentó decirle lo que había sucedido e intentó ocultárselo sin lograr ni lo uno ni lo otro. Antes de la comida, el príncipe envió a Tijón con una nota para la princesa en la que le preguntaba si ya se lo había contado a Liza. Al recibir una respuesta negativa, fue él mismo a hablar con ella. Por el amor de Dios, padre, gritó la princesa arrojándose hacia él, no se olvide de lo que ella alberga ahora en su seno, es decir, que está embarazada. El príncipe la miró a su nuera y salió, pero no se fue a su despacho, sino que cerrando la puerta de la pequeña sala donde estaban las mujeres, comenzó a andar adelante y atrás por el salón. La princesa María no se decidía a contarle a Liza lo que había ocurrido precisamente porque nunca la había visto tan silenciosa, benévola y triste. Cuando la princesa María había vuelto del despacho de su padre, la princesita estaba sentada con su labor y la había mirado con esa particular expresión de mirada interna y plácida que tienen las mujeres embarazadas. María, le había dicho ella, apartando el bastidor y echándose hacia atrás, dame tu mano. Tomó la mano de la princesa y se la colocó sobre la tripa. Sus ojos sonreían, esperando, el labio sombreado de vello permanecía levantado y tenía aspecto de infantil felicidad. Hay que esperar, aquí está. ¿Lo oyes? ¿Cómo será? Pequeñito, pequeñito. Si no fuera tan terrible, Marie. De todos modos, le voy a querer mucho, mucho. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? María cayó de rodillas y comenzó a sollozar. Le dijo que sentía mucha pena por Andrei, pero no pudo decidirse a contarlo. Durante la mañana se echó a llorar en otras ocasiones. Esas lágrimas, cuya causa ella no contaba, inquietaron a Liza, por poco observadora que fuera.
No decía nada, pero observaba intranquila intentando descubrir la razón, y cuando entró el anciano príncipe, que ya siempre temía tanto, con ese rostro intranquilo y colérico, lo comprendió todo. Se volvió amarilla, ya sin preguntarle qué le sucedía, sino preguntándole y rogándole que le dijera que Andrei estaba vivo y que no era cierto que hubiera muerto. La princesa María no pudo decirle eso. Liza gritó y cayó desmayada. El anciano príncipe abrió la puerta, la miró y, como convenciéndose de ese modo de que la operación se había consumado, se fue a su despacho y desde ese momento salió de él solamente para su paseo matutino, pero no apareció por el salón ni el comedor. Las lecciones de matemáticas continuaron. No dormía como podía oír Tijón y sus fuerzas decrecieron. Adelgazó, amarilleó, pareció hincharse y por las mañanas comenzó a tener ataques de cólera más frecuentes en los que no sabía lo que hacía y corría a su despacho, en presencia únicamente de Tijón, con el que estaba más tiempo que antes, y con el único con el que hablaba por las tardes, mandándole que se sentara y le contara lo que sucedía en la hacienda y la aldea. Ya se están volviendo ya locos, ¿eh? El anciano príncipe no quería albergar ninguna esperanza. Les contó a todos que el príncipe Andrei había muerto y encargó un panteón para su hijo, para el que designó un lugar en el jardín, pero aún así seguía conservando la esperanza y mandó un funcionario a Austria para seguir el rastro del príncipe Andrei. Aguardaba y mantenía la esperanza, y por ese motivo le resultaba más duro que a ninguno. La princesa María y Liza llevaron cada una el dolor a su modo. Liza, a pesar de que el dolor no le causó daño físico alguno, se hundió y decía que estaba segura que moriría en el parto. La princesa María rogaba a Dios, andaba tras Liza y trataba de llevar a su padre por el camino de la religión y de las lágrimas, pero todo era en vano. Pasaron 2 meses desde el día en el que se recibió la noticia. El anciano príncipe se consumía a ojos vista, a pesar de todos los esfuerzos para volver a su antiguo ritmo de vida. El tiempo de la princesita se acercaba, y la princesa María le recordó a su padre la petición de Andrei de que trajeran un partero, y se solicitó a Moscú el mejor partero. Y aquí acaba el episodio 22. Vemos el sufrimiento de una familia tras la muerte de su... la supuesta muerte, ¿no?, del hijo, ¿no?, además del primogénito, ¿no?, si no me equivoco, del varón, o del único varón de la familia, ¿no?, creo. Voy a echar un trago de agua y seguimos con el episodio 23. Muy interesante esto. Vamos a ver qué pasa. Ah, el agua, qué buena está. Uy. Y también vemos otra cosa. Que la única que lo lleva bien del todo, o que lo está sabiendo llevar, el luto, ¿no?, el duelo por la muerte de su hermano, es la más religiosa de todas. Ojito, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Vamos con el capítulo 23. Querida amiga, dijo la princesita la mañana del 19 de marzo tras el desayuno, levantando como acostumbraba el labio sombreado de vello en una sonrisa. Pero desde el día en que recibieran las noticias todo en esa casa era triste, no solamente las sonrisas, sino las conversaciones e incluso el modo de andar, y en ese instante la sonrisa de la princesita recordaba aún más la tristeza general. Queridita, temo que el fristik, como le llama Foca, que hemos tomado hoy me haya sentado mal. ¿Qué te sucede, alma mía? Estás pálida. Oh, estás muy pálida, dijo asustada la princesa María, acercándose a su cuñada con su pesado caminar. Su merced, ¿no deberíamos llamar a María Bogdanovna?, dijo una de las doncellas que se encontraba ahí. María Bogdanovna era la comadrona de la población más cercana, que llevaba ya 2 semanas viviendo en su casa. En efecto, aprobó la princesa María, puede ser que sea eso, yo iré. No te preocupes, ángel mío, y besó a su cuñada. Oh, no, no, y además de la palidez y del sufrimiento físico, el rostro de la princesita expresó temor por los inminentes dolores. No, es el estómago. Marí, di que es el estómago. Pero María, viendo cómo la princesita comenzaba a retorcerse las manos y a llorar, salió apresuradamente de la habitación. Dios mío, oh. Escuchó tras de sí, pero no se volvió, y corrió a por María Bogdanovna. María Bogdanovna ya salía a su encuentro con expresión tranquila y significativa, frotándose las pequeñas y regordetas manos. No es nada, princesa, no se preocupe, dijo ella. 5 minutos después, la princesa escuchó desde su habitación cómo arrastraban algo pesado. Se asomó para ver qué era y vio que unos criados llevaban por alguna razón el diván de piel al dormitorio.
En todos los rostros había un algo solemne y callado. La princesa estuvo largo tiempo sola en su habitación. Abría la puerta, o bien se sentaba en su butaca, o bien tomaba el libro de oraciones, o se ponía de rodillas frente a los iconos. Pero para desgracia y sorpresa suya descubrió que las oraciones no calmaban su inquietud. Le atormentaba el pensamiento de que al morir el príncipe Andrei había dejado de existir y de que como ahora un nuevo príncipe Andrei Nikolaevich iba a empezar a vivir. Ella y toda la casa estaban convencidos de que sería un niño. De nuevo se sentó en la butaca, abrió el salterio y comenzó a leer los 104 salmos. Espero que os lo sepáis, los 104 salmos. Me los dejáis escritos en YouTube en comentarios y aquí en Twitch en el chat. Los quiero todos de pe a pa. Por todos los rincones de la casa se había derramado y adueñado de todos el mismo sentimiento que experimentaba la princesa María, sentada en su habitación. Según la creencia de que cuanta menos gente sepa de los dolores de una parturienta, menos sufrirá ésta, todos trataban de fingir que no se daban cuenta y nadie hablaba de ello, pero en todos, además de la acostumbrada seriedad y el respeto a las buenas maneras reinantes en casa del príncipe, era evidente una preocupación general, un reblandecimiento del corazón y la conciencia de que algo grande e ininteligible estaba sucediendo en aquel momento. La vieja niñera, una anciana centenaria que había sido ya nodriza del anciano príncipe, gritaba enfadada a una muchacha descalza por entrar con tanta prisa en la habitación, y habiendo conseguido las velas del matrimonio del príncipe, ordenó que las encendieran ante los iconos y cerrando los ojos se puso a murmurar algo. Otra niñera entró en la habitación de la princesa. No es nada, ángel mío, no te angusties. Dios es bondadoso, dijo ella besándole en el hombro. Reza, me quedaré contigo. Y se quedó en la habitación de la princesa. En la gran sala de las mujeres no se escuchaban las risas. En el cuarto de los criados todos se encontraban sentados y en silencio, como esperando algo. El anciano príncipe, al escuchar el ajetreo, mandó a Tijón a preguntar a María Bogdanovna qué sucedía. María Bogdanovna salió de la habitación en la que se escuchaban gritos y dijo, mirando significativamente al emisario: anuncia al príncipe de que el parto ha comenzado. Bueno, Pipe, me vale. Mitad y mitad, 52 sutras y 52 versos de Rimbaud. Sobre todo específicamente de una temporada en el infierno. Tijón volvió y se lo transmitió al príncipe. Está bien, dijo el príncipe, y Tijón ya no escuchó el más mínimo ruido en el despacho, a pesar de que las velas aún iluminaban. Tijón entró en el despacho como para cambiarlas, y al ver que el príncipe estaba tumbado en el diván, olvidando su miedo, miró su malogrado rostro, agachó la cabeza y se acercó en silencio a él, y besándole en el hombro salió, sin cambiar las velas y sin decir para qué había entrado. ¡Pipe! ¡Tenemos ya hoy! ¡Tenemos ya hoy! Tijón está enamorado de un viejecito noble, del príncipe, creo que se llamaba Nikolaevich, si no me equivoco. Andrei Nikolaevich. No, creo que se llamaba Nikolaevich, el padre de Andrei. Y Tijón se acerca a él y en una buena escena, ya llegó el momento, y en una buena escena de erotismo homosexual, se acerca y le besa tímidamente a ese anciano que está tumbado con los ojos cerrados, le besa tímidamente el hombro, ¿no? Una manera muy bonita de demostrar el amor. Es que al ver que el príncipe estaba tumbado en el diván, olvidando su miedo, el miedo de sentir que se puede sentir rechazado, miró su malogrado rostro, se acercó y lo miró. Agachó la cabeza y se acercó en silencio a él, y besándole el hombro salió, sin cambiar las velas y sin decir para qué había entrado. Había entrado solo por amor, madre mía. Sí, Tolstoy sabe cómo escribir una buena novela, hombre. Con un buen yaoi. En la hacienda, es que tenemos a Rostov con el zar. Y ahora tenemos amor homosexual entre Tijón y el anciano, ¿eh? Encima con su Daddy y todo, ¿eh? Madre mía, si es que esto lo tiene todo, por favor. Pero la gente que hace que no lee esto. Esto debería ser obligatorio. En la hacienda, hasta bien entrada la noche, ardieron velas y antorchas y nadie durmió. Estaba teniendo lugar el más solemne misterio de los que acontecen en el mundo. Es que, fijaros lo grande que es esta novela, que en medio de un parto aparece ahí una escena un tanto extraña, en la que un criado besa el hombro de su amo, que está tumbado así,
con los ojos cerrados, ¿no? Es algo homoerótico, seamos sinceros. Mientras ocurre un embarazo, es decir, Tolstoy era un mamarracho. Le gustaba el salseo, le gustaba la telenovela. Por favor, hay que decirlo ya, hombre. ¿Y a quién no le gusta una buena telenovela? Pasó la tarde y llegó la noche, y el sentimiento de espera y de reblandecimiento del corazón ante lo ininteligible no disminuía, sino que iba en aumento. Nadie dormía. El príncipe salió del despacho, pasó a través del cuarto de los criados, donde todos se encontraban con la cabeza gacha, al salón, a la sala de los divanes, y se detuvo en la oscuridad. Escuchó gemidos a través de la puerta que en ese momento estaba abierta. Se volvió y regresó a su despacho con paso rápido y ordenó llamar a la ordenanza. Ese mismo día esperaban la llegada del partero. El príncipe caminaba por el despacho y se detenía para ver si escuchaba el sonido de las campanillas, pero no se escuchaba nada aparte del rumor del viento y la vibración de los cristales. Era una de esas noches de marzo en las que el invierno parece como si quisiera salirse con la suya y derrama con una particular cólera sus últimas nieves y tempestades. El príncipe mandó hombres a caballo con faroles a buscar al partero y continuó con sus paseos. La princesa María estaba sentada en silencio con sus luminosos ojos posados en los fuegos de las lamparillas, cuando de pronto una violenta ráfaga de viento empujó una de las ventanas. La princesa quitaba las contraventanas desde que llegaban las alondras y golpeó los postigos mal cerrados, levantó la cortina y sopló con fría y blanca nieve, apagando la vela. La princesa se despabiló. No, todavía tenía que venir todo el horror de la muerte, pensó ella. Se levantó asustada. La niñera corrió a cerrar la ventana. Princesa, madrecita, alguien viene por la avenida, dijo la niñera asomándose para sujetar el marco de la ventana. Llevan faroles. Seguramente es ese doctor. La princesa María se cubrió con un chal y acudió al encuentro de los que venían. Cuando salió al porche la carreta con los faroles estaba en la entrada. Una multitud de criados en la plazoleta la separaban del recién llegado. La sollozante voz de Tijón decía algo. Padrecito, Andrei Nikolaevich, pero si le habíamos enterrado. Y de pronto la voz llorosa y lo que era aún más terrible, alegre de... ¿Cómo? Está el príncipe Andrei, vamos. Del príncipe Andrei respondió, no, aún sobrevivo, Tijón. Mi padre, mi hermana y la princesa se encuentran bien, dijo la voz que temblaba ligeramente. Al recibir la respuesta de Tijón al oído de que la princesa estaba de parto, Andrei le gritó a su cochero que partiera. Su carreta era la del partero, al que se habían encontrado en la última estación y con el que había viajado. Los criados se apresuraron al ver tras ellos a la princesa María, a cederle el paso. Ella miraba asustado a su hermano. Él se acercó y la abrazó, y ella tuvo que convencerse de que era él. Sí, era él, aunque pálido, delgado y con una expresión diferente en la cara, más dulce y feliz. ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha aparecido algo aquí abajo? No sé, lo que sea. ¿No recibisteis mi carta? Preguntó él, y sin esperar una respuesta, que no habría obtenido porque la princesa no podía hablar, se volvió y junto al partero subió la escalera con paso veloz y fue a la habitación de su esposa. Ni siquiera se dio cuenta de que mientras iba por el pasillo la cabeza de un anciano vestido con una bata blanca se asomaba por la puerta del cuarto de los criados clavando su mirada en él, y le miraba inmóvil y silenciosamente mientras pasaba. El príncipe Andrei, sin escuchar a nadie, fue directamente a ver a su esposa. Bueno, ¿cómo va?, preguntaba él intranquilo. Ella yacía sobre las almohadas con una cofia blanca. Los dolores acababan de cesar. Negros mechones de pelo se ondulaban sobre sus mejillas sudorosas y encendidas. La sonrosada y encantadora boquita con el labio sombreado de vello estaba abierta, y sonriendo alegre e infantil. Los brillantes ojos miraban como los de un niño y parecían decir: os quiero a todos, pero ¿por qué sufro? Ayudadme. Yo creo, sinceramente, que esta mujer, Liza, la mujer de Andrei Nikolaevich, que acaba de aparecer, creo que va a morir en el parto, Creo que... caput, El príncipe Andrei la besó y se echó a llorar. Alma mía, dijo él, palabras que nunca antes le había dicho. Ella le miró interrogativamente con reproche infantil. Yo esperaba que me ayudaras y tampoco he recibido nada de ti. No se sorprendía de que él hubiera llegado. Los dolores comenzaron de nuevo y le sacaron de la habitación. El partero se quedó con ella. El príncipe Andrei fue a ver a su padre, pero la princesa María le detuvo, diciéndole que su padre mandaba decirle que no fuera a verle y que se quedara con su esposa. Se puso a conversar con su hermana, pero a cada instante se callaban. Ambos esperaban y escuchaban.
Ve, amigo mío, dijo la princesa María, y ella misma fue la que salió para allá. El príncipe Andrei se quedó solo escuchando el sonido del viento en la ventana y la espera se le hizo horrible. De pronto un grito desgarrador, que no era de ella no podía gritar así, se oyó en la habitación de al lado. Se acercó a la puerta. El grito se acalló, pero se escuchó otro grito, el grito de un niño. ¿Para qué habrán traído un niño aquí? Pensó, ¿qué tonto es este gacho ahora? Madre mía. ¿Para qué habrán traído un niño aquí? Pensó el príncipe Andrei con sorpresa. La puerta se abrió y salió el partero sin levita y con la camisa remangada, pálido y temblándole la barbilla. El príncipe Andrei le preguntó, pero el partero le miró con rabia y se fue sin decir ni una palabra. Salió una mujer con rostro asustado y al ver al príncipe Andrei quedó confusa en el umbral. Él entró en la habitación de su esposa. Ella yacía muerta en la misma posición en la que la había visto 5 minutos antes, con la misma expresión. A pesar de los ojos inmóviles y las mejillas pálidas, tenía la misma encantadora, infantil y tímida carita con el labio cubierto de vello negro. Yo os quería a todos y no hacía mal a nadie. ¿Qué es lo que habéis hecho conmigo? Ah, ¿qué es lo que habéis hecho conmigo? Como os dije, se veía venir, también. Es decir, tampoco es que sea yo aquí el más listo del mundo, pero se veía venir. Pipe, se veía venir. Se veía venir. Por eso no me ha sorprendido tanto, ni me ha dolido tanto. En un rincón del cuarto, gruñendo como un lechón, había algo pequeño y rojizo en las blancas manos de María Bogdanovna. 2 horas después seguía igual de oscuro y el viento soplaba de igual forma. El príncipe Andrei fue con pasos silenciosos hasta el despacho de su padre. El anciano ya lo sabía todo. Estaba tumbado en el diván. El príncipe Andrei se acercó más a él. El anciano dormía o fingía dormir. El príncipe Andrei se sentó con él en el diván. El anciano apretó los ojos. Padre. El anciano, en silencio y con las viejas y ásperas manos como tenazas, abrazó el cuello de su hijo y se puso a sollozar como un niño. 3 días después se celebraron las exequias de la princesita. El príncipe Andrei subió los peldaños del catafalco y vio de nuevo ese mismo rostro, a pesar de tener los ojos cerrados. ¡Ah! ¿Qué habéis hecho conmigo? Y él sintió que algo se desgarraba en su alma y que era culpable de pecados que no podría reparar ni olvidar. No pudo llorar. El anciano también subió y besó la mano de la princesa, y fue como si ella le dijera: «Ah, ¿por qué habéis hecho esto conmigo?». Y el anciano, por segunda vez en su vida, se puso a sollozar. 5 días después bautizaron al joven príncipe Nikolai Andreevich. Y aquí acaba este capítulo 23, bravo. Bravo, espectacular, espectacular. Como ha ido mejorando paso a paso, directo a directo, espectacular. Es que no puedo decir nada más. Ya seguiremos la próxima semana con el capítulo 24 de la tercera parte, si no me equivoco. Ya hemos sobrepasado la mitad del libro. ¡Ja! Lo que nos queda, pero vamos. Espectacular. Hemos tenido muerte. Y hoy otra vez. Embarazo. La vuelta de Andrei. Hemos tenido Pierre, que va a empezar sus aventuras en San Petersburgo. ¿Qué más queremos? Así que nada más, para la gente de YouTube me despido, que apago la grabación y seguimos un rato aquí hablando en directo. Si quieres estar en directo, seguidme en Twitch. Hombre, ya.